Nehemías capítulo 3. ¿Ya estamos allí? Bien. Una reedificación extrema. ¿Por qué una reedificación extrema? En el capítulo 1, algunas semanas, quizás 2 o 3 meses atrás, vimos que la ciudad de Jerusalén, a sus murallas, a causa de la invasión del enemigo de Nabucodonosor y su ejército, han derribado las murallas, derribado las puertas, y la ciudad ha quedado en escombros, en escombros. El capítulo 1 nos damos cuenta que Nehemías, estando él de copero en la sala, en el palacio del rey, él allí en lo que diríamos hoy día en Bagdad, él le pregunta a los hermanos que han ido desde Jerusalén hasta Bagdad, más o menos de camino 750 millas, y él los mira y les pregunta, ¿cómo está el pueblo del Señor allá en Jerusalén? Y ellos le dan malas noticias. El pueblo está triste, está frustrado, no está protegido, las murallas, las puertas han sido quemadas, derribadas, y el pueblo está básicamente en agonía y en sufrimiento. Él recibe la noticia, recibe la información, como nosotros hoy día podemos recibir la información, la noticia de diferentes cosas que suceden en el país. Él recibe esta información, siente una gran agonía, un gran pesar, una gran tristeza, una gran emoción. Algunas veces recibimos información, sentimos un gran pesar, una gran agonía, lloramos, oramos. Algunas veces a los 2 o 3 días se olvida y la persona sigue su camino. Nehemías recibe esta información, pero él siente un gran pesar y él ora al Señor. ¿Qué es lo que podría yo hacer para reedificar las murallas? Alrededor de él tiene varias oposiciones. Una de ellas es de pensar de que en el libro anterior del que estamos viendo ahora en Nehemías capítulo 3 tenemos el libro de Esdras. Esdras también trató de reedificar la muralla y las puertas, pero no pudo hacerlo. Quizás no era el tiempo de Dios, no había lo que necesitaba tenerse para hacerlo. Y han pasado 100 años. Y este pensamiento, sin duda, de haber estado en la vida de Nehemías, de pensar, bueno, trataron una vez, pero no se pudo. Pero aún así, él hace a un lado esa idea. Y él ora al Señor, y en el capítulo 1, al final del capítulo 1, dice su oración de: Señor, dame éxito para que podamos hacer algo, podamos reconstruir las murallas y poner las puertas. Luego del capítulo 2, él va hacia Jerusalén. Ahora, no es como que él simplemente en su trabajo con el rey Estarjerjes, él le diría, ahorita vengo, voy a ir a reconstruir las murallas de mi ciudad y nos vemos en 2 meses y medio. Él no podía hacer eso porque él trabajaba allí. Entonces él le pide a Dios que el rey de alguna manera le conceda todo lo que él necesita y el permiso para poder bajar e ir a reconstruir las murallas y ver lo que está sucediendo allí. Entonces en el 2, él va personalmente y él está caminando alrededor de la muralla y mira los escombros. Ahora, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver escombros. Da pereza ver los escombros, limpiarlos, quitarlos, arreglarlos, ponerlos en algún otro lado y empezar de nuevo. Es siempre una agitación. Pero él mira todo esto, pero le habían contado, ahora él lo ha visto, pero de cualquier manera él continúa con la idea de que Dios puede hacer algo. Sin duda que él en algún punto de su vida había leído los Salmos, había leído a Zacarías y otros libros que hablan de que en esa ciudad, es la ciudad de Dios, que Dios pondría su nombre en esa ciudad, el nombre de salvación. La ciudad en su nombre básicamente quiere decir ciudad de paz. Y Nehemías oye la información, se aflige, pero él quiere hacer algo. Entonces va a tomarle a él y a los hermanos que le van a ayudar 52 días, 2 meses y medio, una reedificación extrema. Reconstruir no es fácil, es agotante, es difícil, es frustrante. Tiene 10 puertas y básicamente lo que vamos a ver hoy es geográficamente vamos a ir viendo cada una de las puertas. A medida que lo leemos, es muy posible que usted sienta ganas de dormirse, porque son muchos nombres de ciudades y pareciera que dice lo mismo. Si usted tiene ganas de dormirse, no me invite ahorita, luego le sigo, pero al final
ya vemos lo que el Señor tiene en teología o prácticamente que decirnos en esta parte de Nehemías. Primeramente lo vemos geográficamente, después vamos a ver 4 cosas de lo que nosotros podemos obtener para darnos cuenta qué es lo que podemos aprender teológicamente, prácticamente aplicable para nuestras vidas hoy día. ¿Por qué es una reedificación extrema? Porque ellos van a ser pocas personas, 38 personas que vamos a ver en la lista. Siempre causa alguna tristeza, alguna frustración en la vida de nosotros los seres humanos cuando no vemos muchas personas. Cuando vamos al fútbol, si no hubiera nadie prácticamente y está algún partido clásico y no hubiera nadie en las bancas, yo creo que uno se saldría porque, bueno, no importa quién vaya a jugar, pero si no hay el grito, no hay la emoción y aquello y todo lo demás, cuando se es pocas personas siempre causa alguna frustración. Entonces Nehemías tiene esto delante de sí. Van a ser pocas personas y no hay muchos recursos para hacerlo. Los recursos son limitados, las personas son limitadas. Y además en el capítulo 4, el próximo viernes lo vamos a estar viendo, el capítulo 4, allí vamos a ver que hay enemigos. Ahora, es frustrante, es agotante físicamente y emocionalmente estar enfrente de escombros con pocas personas, con pocas manos, con pocos recursos, pero aún es más frustrante cuando al lado le dicen a uno, no se puede, ese es mucho trabajo, nunca lo hemos logrado, nunca lo hemos hecho. Eso aún es más frustrante. Entonces él se va a enfrentar a esto. Hay mucho en su contra, pero hay mucho a su favor. Y en la vida cristiana así es, hermano. Quizás algunos podríamos decir, ay no, hermano, yo quisiera que fuera de otra manera. Pero así es, no todo en la vida cristiana es ideal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que vamos en contra de la corriente. Si fuéramos a favor de la corriente, en la misma dirección de la corriente de este mundo, sería fácil. Solamente hay que subirse al tren y hacer el viaje juntos con todo el mundo. Hay mucha gente, hay muchos recursos y vamos todos, ¿a dónde? A la condenación eterna. Por eso es que cuando vamos en contra de la corriente de este mundo es más difícil, pero mucho en contra, pero mucho a favor. ¿Qué es a favor? ¿Qué es a favor de Nehemías y de los hermanos? Las promesas de Dios. En Josué leemos capítulo 1 versículo 9 que Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas. Más tarde encontramos que Josué entiende y le dice, Señor, si tú no vas frente de nosotros, nosotros entonces no vamos. Queremos que tú vayas representándonos, que vayas enfrente de nosotros. Cuando vemos la pérdida, experimentamos la pérdida de un ser querido, de un amigo, leemos Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y recibimos las promesas de Dios. En Lucas 14, 28 encontramos, bajo la declaración que Pedro hace, el Señor dice, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Esa es la promesa del Señor Jesús. Cuando estamos reedificando nuestra vida, la vida de las personas, de los vecinos, de la gente alrededor, de esta ciudad, en esta iglesia, junto con las demás iglesias del Señor locales, tenemos la promesa del Señor Jesús. Él está con nosotros y ni aún lo que se pareciera algunas veces fuerte y poderoso podrá contra la iglesia. Dios quiere usarnos a todos, a todos. No tiene mucho que ver la elevación de educación que tenemos. Alguien pudiera decir, hermano, yo no llegué a la preparatoria. Bueno, ya somos 2. No llegué a la primaria. Yo hice 4 años de la primaria.
Dios, ese es el punto, que no depende de nosotros. Exactamente ese es el punto. No depende de nosotros, depende de Dios. Y Él solamente quiere usarnos para que nosotros, cuando alguien nos pregunte y diga, oye, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu iglesia? ¿Qué está pasando en esa ciudad? Y ellos puedan decir, bueno, tú no lo hiciste, tu iglesia no lo hizo, son pocos, son limitados, y ellos puedan decir, fue tu Dios. Exactamente, eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos y oigamos y le demos a Él la honra y la gloria. Ahora Nehemías ha calculado, ha pensado en lo que se necesita hacer y lo ha puesto delante de Dios. Dios es el que va a obrar, Él no lo tiene, pero Dios es el que tiene las riquezas, el poder, los recursos y todo lo que Él necesita. Y aprendemos en Lucas 14:28, donde dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora, es una pregunta, no es una explicación, es una pregunta porque tenemos la respuesta obvia en cualquier nivel educativo, social o de espiritualidad, si quisiéramos ponerlo así, conocemos cuál es la respuesta y la respuesta es obviamente. Hay que calcular los gastos. Podemos pensar en algún apartamento un poquito más mejor, con mejores cositas alrededor, jacuzzi, alberca y todo lo demás. Si llegamos ahí, vamos a la oficina y preguntamos por la renta y bueno, casi nos desmayamos. Gracias a Dios está la esposa ahí al lado, pero casi nos desmayamos al oír el precio. Pero vamos a la casa y hacemos los números y los números nos enseñan que no se puede. Entonces calculamos y pensamos que no podemos entrar ahí. O vamos a comprar un carro y sucede lo mismo. Sí, a todos nos gusta oler lo nuevo, el plástico nuevo, pero cuando nos dan los números, todo ya no huele bien. Y calculamos y vemos si podemos o no podemos. Algunas veces hemos experimentado cuando no calculamos y no vemos, al mes ya se le fue el olor al carro, pero la factura del préstamo sigue llegando cada mes y es algo que no podemos pagar. Y bueno, vamos a tener que luchar con esa situación por 4 años o más. Pero cuando calculamos y vemos y nos podemos dar cuenta que Dios quiere y puede obrar. Entonces lo vemos geográficamente y comenzamos de norte a oeste, al sur y al este. Y hay una razón por la cual Nehemías lo escribe de esta manera, y indudablemente que este ha de haber sido un documento que él usó para presentarlo a los hermanos y decirle cómo ellos iban a construir. Y esto nos va a enseñar a nosotros algo al final del escrito que vamos a leer, que son muchos versículos. Pero vean ustedes, comenzamos por la puerta de las ovejas, que está en la parte de aquí arriba, y aquí alrededor así tenemos el perímetro de lo que sería la ciudad antigua de Jerusalén. Y aquí arriba comenzamos con la puerta de las ovejas, luego vamos hacia este lado, hacia la puerta del pescado, allí había parrilladas y todo lo demás a lo mejor. Luego la puerta vieja o antigua, y luego seguimos la puerta del valle, del muladar, y luego llegamos hasta esta puerta. Son 10 puertas en total, y llegamos a la puerta del juicio, que está junto a la... No me lo mueva. Y la puerta del juicio está junto a la puerta de las ovejas. Ahora, por el lado de las ovejas es donde entran las ovejas, donde estaban los rebaños. Y qué cosas, que junto a la puerta de las ovejas está la puerta del juicio. En un lado está la ley y en el otro lado está la puerta donde se vendan, se reaniman, se apacientan las ovejas. Por alguna razón todas estas puertas están en ese cuadro, en esa dirección, seguidas unas de otras. Y entonces leemos en lo que vamos a leer en el primer versículo, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Elisasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanael. Ahora vemos algo interesante aquí. La reconstrucción quiere decir que para ellos es difícil porque ellos no están acostumbrados, no son arquitectos.
El trabajo de ellos es de agricultura y de ganado. Cuidar las ovejas, hacer la agricultura. Muy diferente a un constructor, a un arquitecto. Y vemos acá que aún el sacerdote va a laborar, va a sudar, va a trabajar. Ahora uno pudiera pensar que el sacerdote diría, ok, mira, Nehemías, me encanta la idea de poner la puerta de las ovejas y de poner todo el pedacito que tú quieres darme, pero sabes que yo oro todo el día y leo la Biblia todo el día. Una vez oí decir a una persona, a una persona que está en el ministerio completo y recibe un salario, esta semana oré al Señor, y yo pensé entre mí, bueno, pues deberías de orar, eso es lo único que haces. Él pudo haber pensado igual. No puedo quitarme mis vestimentas de sacerdote para ir a laborar y trabajar y todo lo demás. Sin embargo, vemos que él es parte del trabajo, es parte de la obra, de lo que él va a hacer en medio de los hermanos también. Luego junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Emri. Los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Maremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los tecoitas, primero, ¿quiénes eran ellos? Ellos no vivían allí adyacente a la ciudad. Ellos vivían a unas 10 millas lejos de la ciudad de Jerusalén, pero también ellos habían venido a ser parte de la obra de reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero sucede que los grandes eran los nobles, los que diríamos tienen mucha palanca, tienen mucho dinero, tienen aquí, tienen allá, se visten un poquito diferente, no hacen los trabajos prácticos. Y ellos no se prestaron a laborar, a trabajar, a hacer el trabajo de las demás personas. En la versión Reina Valera 1977, a diferencia de esta versión que acabamos de leer, que es la versión 60, este versículo dice de esta manera: e inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron a doblar el cuello al servicio de sus señores. Hoy día nosotros diríamos, no se prestaron a doblar la espalda. Oh, no, ese trabajo es muy pesado. Si yo le contara a alguno de los hermanos que es pintor y le dijera, hoy ando muy adolorido porque pinté, él diría, ¿y eso qué? Yo todos los días pinto. Lo que él no sabe es que yo nunca pinto. Hay una gran diferencia. Ahora, estos grandes, nobles, ellos piensan que ellos no deben de ser parte de la reconstrucción. Y en la obra de Dios así sucede. Hay algunos que desean colaborar, quieren colaborar, y hay algunos que desean ver a ver qué es lo que pasa. Pero todos esperamos que suceda algo. Alguien preguntaba por la definición del fútbol que jugamos en Latinoamérica. Y la definición es, ¿qué es el fútbol? Y alguien lo definió de esta manera. Son 22 hombres adentro de una cancha que desesperadamente necesitan descanso, sobre todo en el tiempo extra. Y 25,000 espectadores sentados en las bancas que desesperadamente necesitan ejercicio. Entonces hay algunos que están poniendo el sudor, poniendo la inspiración y deseando que ya se toque el timbre, sobre todo si van ganando el silbato y se vayan a descansar, pero hay 25,000 sentados en las bancas que esos son los que necesariamente necesitan y desesperadamente necesitan el ejercicio. En la vida cristiana así sucede. Hay algunos que laboran, hay algunos que no laboran. Y nos damos cuenta acá que lamentablemente estos hermanos vienen de lejos, caminando, llevando sus herramientas, llevando sus cosas, llevando sus niños, pero sus nobles, los que tienen cierta elevación económica o social, ellos consideran que ellos no deben de estar allí.
De cualquier manera, en el versículo 6 dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasé, y Mesalam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Jabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Jabaón y de Mispa, que se estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaía de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Y nos damos cuenta que en algunas veces dice que había un gobernador. El gobernador era una persona representante de cierto barrio dentro de la ciudad. Y aún este representante, el que se sentaba a hablar, a dirigir y todo lo demás, y tenía trabajos, labores diferentes, él estaba también contribuyendo y laborando, sudando y haciendo el trabajo difícil y pesado. Y también nos damos cuenta que había plateros y perfumeros. Ahora, es posible que uno pudiera decir, esos hermanos sí no deberían de estar allí. ¿Por qué no están acostumbrados a martillarse, a ensuciarse? Menos el perfumero. ¿Quién quiere un perfumero que huele mal? Los hermanos plateros, bueno, ellos hacían las joyas, eran las joyas delicadas, los aretitos, las pulseras y todo lo demás. Sus deditos se les vayan a arruinar con el trabajo. Sin embargo, ellos también fueron y aportaron y estuvieron trabajando arduamente en cada una de estas puertas. Y ustedes se están dando cuenta que lo sigue describiendo de esta manera, y ahora vamos a de la puerta antigua, viene a la puerta del valle. Entonces, en el versículo 9, junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumat, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías. Además de la gran cantidad de nombres que estamos leyendo, ustedes se dan cuenta que hay 2, 3 palabras que frecuentemente se dicen después de cierta reconstrucción. ¿Cuáles son esas palabras? 3 de ellas, algunas veces y algunas veces 2. En el versículo 7 dice, junto a ellos. En el versículo 8 dice, junto a ellos restauró. En el 8 adelantito, después de los plateros, dice, junto al cual. En el 9, junto a ellos. En el 10, junto a ellos. En el 10, abajito casi al final, dice, junto a él. Qué importante era que ellos estuvieran juntos. O sea, no es que una sección de hermanos iban y reparaban y luego se iban y luego venían otros, sino que de alguna manera ellos mismos estaban esperando que terminaran los otros, y cuando terminaban los otros, entonces ahora nos toca a nosotros seguir en la labor, seguir en el trabajo. Y esa palabra de estar juntos habla de mucho. Donde todos ellos, tanto los nobles que sí querían trabajar, tanto los gobernadores, tanto los sacerdotes, los plateros y los perfumistas estaban trabajando juntos, en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Luego en el versículo 11 continúa diciendo, Melaquías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de Pafat, Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. También las mujeres. Y las mujeres en este momento pueden decir, amén, amén. Alguien dijo que cuando Dios quiere hacer algo extraordinario, escoge hombres. Pero cuando Dios quiere hacer algo súper extraordinario, escoge mujeres. Ahí está la prueba. Dios escogió a Ana. Dios escogió a Jocabed, la mamá de Moisés. Dios escogió a María, la madre de Jesús. Sí, a muchos hombres, pero también a muchas mujeres. Hay lugar para todos y para todas.
En 1965, en Jordania, Jordania está al norte de Israel, saliendo de la puerta de las ovejas, en esa dirección, en ese camino está hacia Damasco, y ya Damasco hoy día es Jordania. Allí en esa ciudad de Jordania hay una intersección de fronteras, y allí está Jordania obviamente, pero luego allí comienza también Irak. Y en esa sección es donde ocurre mucho comercio, mucho traslado de información, de trabajos, de empleos, de comercio en esa sección ahí de Jordania. En 1965, una doctora llamada Eleonor y su enfermera Aileen, Eleonor y Aileen, pensaron en hacer algo extremo. En esa región de los desiertos de Arabia Saudita, de Egipto, de Jordania, de Siria, de Irán, de Irak, los beduinos, que son personas que andan de un lugar para otro en el desierto, pasentando sus animales, haciendo comercio de un lugar a otro, es una costumbre que tienen por años y años. Ellos vivirían hoy día, diríamos, como vivía Abraham. Estaba en un lugar, luego se iba a otro lugar, luego se iba a otro lugar, y eso es lo que hacen los beduinos hoy día, o lo que posiblemente nosotros conoceríamos como los nómadas. Ahora ellos de alguna manera están expuestos a la tuberculosis, porque los camellos extienden esa bacteria. Y estas personas, al estar allí montados arriba de los camellos, dándoles agua y transportándose para un lugar y para otro, ellos están expuestos a la tuberculosis y a otras enfermedades de los pulmones. Entonces estas hermanas, Eleonor y Aileen, pensaron en establecer una clínica que le llamaron AIMOR, A-E-E-M-O-R, AIMOR, que quiere decir la luz del mundo, en referencia a Cristo Jesús. Entonces, cada vez que llegan personas, que llegan muchas a causa de esa enfermedad, tienen que estar allí en esa clínica de 1 mes a 2 meses. Lo que ellas hacen mientras los atienden físicamente, también les comparten la luz de Cristo Jesús. Y ellas dicen que no les cabe duda de que por lo menos en cada una de las familias de los beduinos, en toda esa extensión del Medio Oriente, por lo menos hay un miembro de la familia que se ha convertido al Señor. La hermana Eleonor falleció, pero la más joven, la enfermera Aileen, quedó a cargo de esta clínica. Y en el tiempo de la guerra con Saddam Hussein, uno de los capitanes del ejército de Hussein, vino al área donde ellas están trabajando, él muy prepotente, muy así, encarado y todo lo demás, y vino, y él no estaba de acuerdo que ellas tuvieran esta clínica allí, porque son cristianos obviamente, y él era musulmán, perteneciente al Islam. Entonces él vino y le dijo, se encaró a ella y le dijo que no le gustaba lo que ellas estaban haciendo ahí. Aileen se puso de pie, le señaló con el dedo en la cara y le dijo, necio, dispara tu arma en mi cabeza. ¿No sabes que me enviarás directamente a los brazos de mi Señor Jesús y Él va a hacer de esta obra aún más grande de lo que tú te imagines? Necio, dispárame en la frente y me enviarás directamente a los brazos de mi Señor Jesús y te vas a dar cuenta cómo Dios va a extender esta obra aún más abundantemente. Él le dio miedo oír eso. Era lo que menos él quería que sucediera. Y salió corriendo por la parte de atrás. Lo que las mujeres pueden hacer. Luego vemos en el versículo 13, la puerta del valle. La restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. La puerta del muladar. ¿Qué había allí? Muladar quiere decir estercolero o vertedero de basura, donde llegaba el estiércol de los animales y también llegaba la basura. Allí alguien también la reconstruyó. Pero vemos que en el versículo 14 solamente es una sola persona, Malquías, hijo de Recab, gobernador,
Y por lo menos en el texto no vemos que alguien más le haya ayudado. Y a veces en la obra del Señor hay algunas áreas que uno consideraría que huelen mal. No tienen algún lujo, no tienen alguna buena vista. Y quizás alguna vez usted viene y hace algún trabajo, digamos el sábado en la mañana a las 10 ya no hay nadie, y usted viene y hace ese trabajo que nadie más le gusta hacer. Casi nadie se pelea por lavar los baños, tira la basura. Y usted viene y hace ese trabajo o cualquier otro trabajo y no hay muchas personas alrededor que lo quisieran hacer. Pero usted viene y lo hace. Quizás en alguna vez viene la duda, el pensar, mira cómo estoy aquí haciendo este trabajo. Nadie me recompensa, nadie me renumera, nadie me menciona. Y luego huele re feo. Mira nomás cómo dejaron aquí. Mira además cómo dejaron allá. Y no hay muchas personas que les guste estar en ese trabajo. ¿Sabe, hermano, que cuando laboramos entre las personas y por el poder de Dios y la bendición que Dios nos da de ser parte de reedificar la vida de las personas, vamos a encontrar personas que de alguna manera tienen su vida desbaratada, su matrimonio lleno de infidelidad, lleno de adulterio, lleno de otras cosas? Y no hay muchas personas que quieren estar en medio de esas situaciones y ayudar a esas personas. Pero aún en medio de eso se necesitan personas, porque Dios quiere usarnos a todos. Y entonces ahí está este gobernador haciendo este trabajo. Se necesitaba hacer para mantener limpia la ciudad y que por lo menos allí llegara toda la suciedad. Tendría que deshacerse de ella, pero había que subir esas puertas y esas murallas y hacer el trabajo y la obra ahí también. Luego entonces, en el versículo 16, Salum, hijo de Col-José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bethsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Ahora, aquí vemos el nombre de Nehemías, pero no es Nehemías quien está dirigiendo la obra, no es este mismo Nehemías. Este Nehemías es otra persona. Puede hacer nota de que este no es Nehemías de quien estamos hablando, de quien se escribió este libro. Luego en el 13 dice, tras él restauraron los levitas Rahum, hijo de Baní, y junto a él restauró Hasabías, y gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Hanadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Saabal, con todo fervor y restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meromot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Usted se ha dado cuenta que hemos leído varias veces donde además de decir junto a él o junto a ellos, también dice tras él. Y hay algunas personas que no les gusta estar detrás de alguien, porque siempre quieren estar enfrente. Y aquí no había una condición donde los que son primeros son mejores y los que van detrás son peores. Y de alguna manera en la fe cristiana se han elaborado diferentes títulos a las personas. Y hoy tenemos tanta variedad de ellos que no sé si sea la variedad o porque ya no me acuerdo de ellos, más bien que no me acuerdo de todos ellos, pero hay tanta variedad de títulos y de nombres que hoy día se usan. Ya tenemos los salmistas, los doctores, los profetas y un sinnúmero de ellos. Y yo creo que la intención era buena,
Pero a veces lo que sucede es que cuando uno mira el nombre de una persona en un gafete, lo que hace no es distinguir su trabajo, su labor, sino distinguir a la persona. Y yo creo que la idea no era distinguir a la persona, era distinguir que hace un trabajo diferente, pero no a la persona. Y lo que sucede hoy día con tantas diferentes clases de nombres, que eso es lo que sucede. Cuando uno ve que la persona es fulano de tal, uno mira más a la persona y lo distingue uno como mayor o menor. Oh, no, él es el que va enfrente. Él es el que va enfrente de la obra. Josué dijo, Señor, si tú no vas enfrente, nosotros no vamos. Él prefería que Dios fuera enfrente y nosotros vamos atrás. Y vemos acá que todo esto está ocurriendo. Y cada uno de ellos de alguna manera tenía que morir a esa forma de pensar y de tener del yo, de querer ser el primero. Si no se moría a eso, no se iba a poder restaurar la ciudad. En 52 días, 2 meses y medio. Entonces, en el 22, después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa, y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijos de Ananías, cerca de su casa. Después se restauró Binuí, hijo de Gerad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Padaías, hijo de Faros. Ahora, ustedes se dan cuenta que estamos leyendo muchos nombres. Quizás, a lo mejor, una buena idea, usted piensa tener más hijos, ahí hay un buen número de nombres, pero me imagino que les gusta más Kevin, Brian, está bien. Como usted guste, pero aquí hay una gran variedad, son gratis. Luego en el 26, y los sirvientes del templo que hablaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, el oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel, desde la puerta de los caballos. Restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. También nos damos cuenta que muchos de los hermanos restauraban la muralla que estaba enfrente de la casa de ellos. ¿Cómo podríamos pensar que ellos querían que quedara esa muralla? Ellos la iban a ver todos los días. Estaba enfrente de su casa. Querían que quedara bien. Ahora ellos conocían el ambiente, el territorio, y de alguna manera estaban laborando, estaban trabajando de una manera individual al estado donde ellos estaban, de la forma entre las personas con quien ellos convivían. Y eso nos ayuda a entender. También vemos que vienen personas de afuera. Y todo esto nos ayuda a entender que esta agrupación de personas, tanto los que están dentro como los que están afuera, tienen la oportunidad de construir esta ciudad. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar en esta ciudad y de reconstruir esta ciudad. Esta ciudad donde tiene docenas y docenas de antros de vicio, de licorerías. Casi cada comercio en la esquina, aprendimos la palabra que se llama liquor store. Y a medida que van pasando los años, como que uno se llegara a olvidar que ahí se vende licor. No se venden solamente nachos y solamente taquitos y de esos así chiquitos picosos o chetos. Ahí se vende licor. Y en algunos de los aparadores de estas ciudades, los anuncios del licor y los anuncios del cigarro y de todas esas cosas están a una distancia donde los niños de 10 años, en cuanto entran, pueden verlos.
Y hay algunos letreros en la ciudad donde hay un gran cartelón, grandes cartelones que dicen, puedes comprar marihuana en tal dispensario, y ahí dan la dirección. ¿Quién iba a pensar eso hace 20 años? Cuando andaba uno en estas calles buscando fumarse un leño. Así le llaman acá. Échame un leñito. Que ahora puede uno ir a un dispensario y legalmente ir y comprar lo que uno necesita para hacer varios. Y uno sabe lo que trae la reacción de fumar esa hierba en el cuerpo de uno. Y uno lo ve ahora que uno puede ir y comprarlo oficialmente. O sea, Jani, ahorita vengo, tú vas al mandado y yo voy a ir al dispensario. No a comprar leche, voy a ir a... Y uno puede imaginarse lo que puede ocurrir en una ciudad como la nuestra. Pero nosotros estamos aquí y Dios quiere usarnos para reedificar esta ciudad. Luego en el 31 dice, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Ahora bien, ya lo hemos visto geográficamente, ahora veámoslo de una manera aplicable a nuestra vida cristiana. Primero, la obra de Dios debe hacerse en orden. ¿Cómo lo vimos aquí? Si podemos poner esa gráfica. Está de aquí, va en orden a la siguiente puerta, a la siguiente puerta, a la siguiente puerta, y así todo alrededor de las puertas. Cada uno edificaba una sección, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña que hemos leído 38 nombres de personas, 42 nombres de localidades, y hay un orden. Ahora, hay un peligro en que algunas veces el orden es tal el orden, es tan grande el orden, la organización es increíble, que hasta Dios tiene que pedir permiso para entrar y obrar. Tiene que agarrar su numerito en tal lado para que pueda entrar a mi organización. Una organización, cuando llega a ser así de tal grado, pierde su sentido de organismo. El organismo es lo que da vida. La organización es la técnica, es el procedimiento. El organismo es lo que da vida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos los dos. Pero eventualmente el resultado es lo que da vida. De cómo lo hacemos, del procedimiento, de la técnica, eso lo leemos en la Escritura y lo hacemos según aplique, pero no nos conservamos extremadamente en eso, porque lo que requerimos, lo que queremos y sobre todo lo que Dios quiere es el organismo, la vida que trae lo que estamos haciendo. Y entonces, a través de todo esto nos damos cuenta que hay que hacerlo en orden. Y a veces entramos en ese extremo donde hay familias cristianas que son tan demasiadamente organizados que pierden el sentido de lo que es la vida y el organismo, de lo que es la iglesia en la vida y en la comunidad para reedificar lo que tenemos alrededor nuestro. Luego, número 2, la obra de Dios no puede hacerse con un solo hombre, no importa qué tan talentoso sea. La obra de Dios no puede hacerse con un solo hombre, no importa qué tan talentoso sea. En este capítulo también podemos ver lo que no está, porque no lo describe. En la observación vemos algunas cosas, pero también no vemos algunas cosas. ¿Qué nombre de persona no hay en este capítulo? El nombre de Nehemías. Ahora, vimos un nombre de Nehemías, pero hicimos nota que no es Nehemías el que está dirigiendo la obra. Su nombre de él no está. Porque no se trata de él, se trata de la obra de Dios. Ni siquiera una sola vez está su nombre. Ahora él nos dijo, ¿qué pasó? No pongan mi nombre ahí por lo menos cada 3 versículos. Y Nehemías dirigía la obra, y Nehemías le habló a los tecoritas, y Nehemías le invitó a los plateros. A veces la iglesia llega a ser un sinónimo
o el nombre de la persona llega a ser un sinónimo de la iglesia. O sea, a resultado de la obra de la iglesia, el fruto es el nombre de una persona, la imagen de una persona, la personalidad de alguien. ¿Qué sucede cuando esa persona por alguna razón deja de existir, deja de ser parte en esa organización, en esa iglesia? Que todo lo demás se desaparece, porque estaba centrada en la persona. En la iglesia debe de estar centrada nuestra actividad en una persona. Y no es la persona, el líder de la iglesia, el líder de cualquier organización. Por lo menos en la iglesia debe de estar centrada en la persona del Señor Jesús. Porque Él no va a desaparecer. Él permanece siempre fiel. Ahora, Dios necesita de todos. Y aquí es donde viene la responsabilidad del líder de delegar y que otras personas sean parte de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo Jesús. Este principio era algo que Moisés necesitaba aprender. En Éxodo capítulo 18 encontramos la historia donde todos los problemas eran llevados con Moisés. Y en boca de todas las personas había el nombre de Moisés. Él me va a ayudar. Él me va a salir de este problema. Y él estaba desde la mañana hasta la tarde oyendo las dificultades de todo el pueblo. 3,5 de personas y medio más o menos venían con Moisés y estaba ahí al lado Jetro, su suegro, y viene Jetro y está viendo lo que está sucediendo. Y Jetro le dice, no está bien lo que haces, porque vas a desfallecer tú y todo el pueblo aquí en medio del desierto. Él oía problemas como, mira Moisés, es que mi vecino de al lado, no el del apartamento de al lado, el de la carpa de al lado, el de la tienda de al lado, miras cómo ronca y no me deja dormir. Yo tengo que levantarme temprano a recoger el maná. Míralo, está durmiéndose ahorita. Y mira cómo está roncando. Todos esos problemas los tenía que oír él todos los días. ¿Se imaginan con un corazón así frustrado, amargado, derretido de oír todas estas cosas y luego de alguna manera ministrarle al pueblo? ¿Qué le iba a ministrar? ¿Qué le iba a compartir de esperanza al pueblo? Entonces Jetro le dice, tienes que hacer grupos diferentes y en cada grupo de 50, de a 100, de a 500, de a 1000, de a 5000, poner una persona. Y tú distribuyes la carga. Y cuando ellos no puedan llevar a cabo la solución del problema, entonces vienen contigo. O sea, van a venir menos. Y él lo comenzó a hacer. Entonces, en el número 3 de lo que aprendemos, de lo que hemos leído, la obra de Dios, lo que aparentemente parece poco, puede ir muy lejos. En la obra de Dios, lo que aparentemente parece poco, puede ir muy lejos. ¿Qué tan lejos? Cada uno de estos hermanos, de estos 10 grupos de hermanos, estaban haciendo una pequeña sección de toda la muralla, de todas las puertas. Estaban haciendo poco. Vimos palabras repetidamente donde dice, reedificaron, levantaron. De ahí de los escombros sacaron las piedras, las pusieron nuevamente en su lugar. De ahí de lo que ya estaba allí, no había que inventar algo nuevo, ya estaba allí. Porque lo que ya existe, lo que hemos aprendido en la palabra de Dios es lo que a Dios le gusta. Y entonces, al estar haciendo ellos lo que pareciera poco, ¿qué tan lejos ha llegado? Tan lejos hasta nosotros, para aprender de lo que leemos ahí, así de lejos. Pensemos. Si nosotros nos apegamos a lo que la Escritura de Dios dice y lo hacemos, ¿qué tan lejos puede llegar a ser lo que nosotros hagamos? ¿A cuántas generaciones más tarde puede impactar lo que hacemos? Necesitamos sacerdotes,
Necesitamos nobles, perfumistas, plateros, hombres, mujeres. Hay algunos que son buenos para hablar con los niños, algunos son buenos para hablar con los jóvenes. Hay algunos que son bilingües, hablan inglés, español y están aprendiendo algún otro idioma. Hay algunos que no hablamos mucho inglés, pero hay algunos hijos nuestros que ya están en la universidad y Dios está bendiciendo de diferentes maneras. Hay algunos que son techeros, hay algunos que son buenos cocineros. No me mire a mí, yo no soy buen cocinero. Se va a morir de hambre si yo le hago de comer. Pero hay de todo en la obra de Dios. Dios necesita de todos. Supongamos que hay un taller de carpintería y el maestro no está en la carpintería. Y las herramientas hacen una reunión. Y alguien de las herramientas en la carpintería donde no está el maestro le dice al martillo: yo creo tú no debías de estar aquí. Y el martillo le pregunta: ¿por qué? Porque eres muy escandaloso. Y obviamente no podíamos decir que no. No le vamos a dar aquí, pero es muy escandaloso el martillo. Entonces el martillo dice: bueno, si yo me voy, entonces el tornillo tiene que irse también. Y preguntan ¿por qué? Porque él solo le da vueltas y vueltas a todo. Y puras vueltas y vueltas. Y ya acabaste de hacer lo que se te dijo que hiciera. No, todavía voy en la 5ª vuelta, me faltan 15 vueltas. Y vuelta y vuelta. Y siempre necesita que alguien le ayude porque solo no lo puede hacer. Entonces el tornillo de alguna manera se convence que no sirve. Y dice: bueno, si yo me voy, entonces la lija tiene que irse. Porque verás cómo sus palabras raspan. No tiene tacto. Lija y lija y lija tratando de quitar las asperezas de los demás, pero ella misma es una aspereza en sí. Entonces la lija se convence de eso y dice: bueno, si yo me tengo que ir, entonces también se tiene que ir el nivel. Y alguien pregunta: ¿por qué el nivel? Esto se pone, ¿verdad?, en las superficies. Es que él es muy superficial. Nunca tiene algo espiritual profundo. Siempre por encima. Y bueno, entonces el nivel se convence y dice: bueno, si yo me tengo que ir, entonces también la regla se tiene que ir. Y los demás preguntan ¿por qué? Porque todo lo mide en su propio criterio. Todo lo mide conforme a él le parece, como él piensa que debe de hacerse. Entonces entra el maestro a la carpintería y es el Señor Jesús. Y él necesita hacer un púlpito para predicar el evangelio. Y usa a todas las herramientas. Y alguien dice: mira, todos servimos para construir ese púlpito. Exactamente. Dios no necesita a todos. Ahora, todos somos diferentes en diversas formas. Y venimos muchos de diferentes culturas, de diferentes países. Unos aprendimos aquí que no, los tacos no son del todo. ¿Verdad? Que la sopa de res no es la única sopa. Que hay sopa de pata. Que no hay solamente tacos. Hay pupusas. Y todos aprendemos diferente de todos porque todos somos diferentes. A Dios le agrada la variedad de diferencia. Por eso es que somos así. Por eso es que todos somos diferentes. Y para terminar, en la obra de Dios lo que aparentemente es poco, bueno, ya lo leímos. Lo que aparentemente parece poco puede ir muy lejos. Y hemos visto cómo reedificando y levantando estas 10 puertas llegaron a traer la protección a Jerusalén en 52 días.
Uno puede entender, hermano, en algún punto de tu vida cristiana, uno se puede uno sentir cierta frustración, cierta pereza quizás. ¿Para qué seguir? Bueno, el Señor nos necesita no porque dependa de nosotros, sino porque Él quiere que tú y yo seamos bendecidos y enseñarnos cómo Él puede hacer de este grupo de personas, seamos pocos, seamos muchos, tengamos muchos o pocos recursos, la obra que Dios desea hacer. Oremos al Señor.